Seguimos charlando. La invitación ha sido por parte tanto del doctor Orlando Undales, que hasta fui paciente de él hace 30 años, charlar con Marcelo, con quien en la época de aquel radicalismo y peronismo de los 90, de los 80, yo lo entrevistaba, y después alguien que aparece en la política porque es más joven, desplegando una energía tremenda, es Rodrigo Pose. Entonces cierro con Rodrigo. Dirían los muchachos de Fría. Empezaste al revés. Empezaste por los mayores y vas a la juventud. No, pero es el hombre fuerte que comanda también políticamente todo esto. Ya he hablado con Marcelo porque no tiene lista, explicó muy bien. El doctor Undales explicó muy bien lo que es la ética, la honestidad, el trabajo con amor por la patria, la energía que pone Patricia y la fuerza que hay que tener, porque no es fácil, si no todo sale mal. Pero en la actividad política, la maña del político, después dicen, no, te escuchamos la urna, si no ponen fiscales y los comisionados, qué sé yo, ni van a pisar. Bueno, ¿cómo la ves a esa voz? Primero, antes de entrar en esta, no he visto todavía la nota, pero supongo que al doctor Undales le has preguntado del amor, porque no, es un apasionado, un enamorado, después del 13, un enamorado y está felizmente en pareja con una mujer de pro, como es la doctora Minina Ochoa, que creo que le cambió la vida. Lo envidio. Pero le falta sonreír. Yo siempre le digo, Orlando, una sonrisa más te va a hacer conquistar más el mundo. Ahora no te estoy sobrando en serio, Rodrigo, que pierden con la lista que candidatos de primer nivel, que la gente los quiere mucho, ¿no? Bueno, mira, yo gratamente... Duele. Mirá que yo estoy en la vereda del frente. Bueno, pero... Vos sabés que estoy en la vereda del frente, pero de pronto se va y no dale, Marcelo, vos... Sí. Pero tu actividad periodística te tiene que hacer llevar a investigar y decir la verdad. La realidad es que nosotros siempre, con coherencia, con fundamento, con objetividad y con razón, hemos sido oposición a este gobierno provincial y sobre todo al gobierno nacional de los Kirchner, al gobierno nacional de Fernández. Durante la pandemia luchamos para que dejen de tenernos encerrados y primero para buscar un equilibrio y para que las normas que se apliquen sean iguales, porque sabíamos que a nivel nacional estaban de joda en olivos, como lo hacían también a nivel provincial, donde había muchas fiestas que no fueron descubiertas y no fueron llevadas a lo público, no fueron conocidas por los medios, pero aquí también gente del gobierno de la provincia vivía de fiestas y vivía de reuniones, mientras nosotros teníamos que estar cumpliendo las normativas que nos exigían. Y en todas aquellas marchas que se hicieron exigiendo que haya sobre todo respeto a los derechos humanos, quienes estábamos en esta lista las estuvimos encabezando junto a Patricia Núñez, contra Adi Luna, fuimos muchos los que trabajamos para que durante esa pandemia los derechos humanos que no son respetados en esta provincia mínimamente se respeten, y fuimos a poner la cara en diferentes lugares para que la gente deje de tener miedo. Incluso en esa época era diputado provincial quien te habla, y a mí me trataron de detener, primero en Coloniadora, luego en Tahuada, luego en Garza. Hubo un raíz con orden de detención de parte de la fiscal cuando era diputado y estaba exceptuado y podía y debía, tenía la obligación de estar recorriendo la provincia, porque justamente estaba viendo de que todos los santiagueños tengan respetados sus derechos, por supuesto con los cuidados correspondientes, mediante el uso de barbijo, con la utilización del alcohol, cada vez que entraba en alguno de los pueblos, cuidando de no tener un contacto muy cercano con la gente, pero fuimos muy pocos los que nos atrevimos. Y los que están en la vereda del frente, en esta interna, desaparecieron, estaban todos en sus casas, incluso quien es primera candidata en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta
vivía donde ella vive, que es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No hay que dejarse engañar más, porque la realidad la conocemos los santiagueños de a pie, los que vivimos aquí durante los 365 días del año, los que seguimos teniendo domicilio, residencia y trabajo efectivo, como es Marcelo Lugones, como es Orlando Nader, como son todos los que componían esa lista que fue dejada afuera mediante una trampa, burdo. Alguien que se diga ser digna, hija del radicalismo, no deja de competir, porque si hay algo que ha hecho históricamente el radicalismo es ir a la competencia democrática, sana y republicana, y hoy nosotros no podemos ser candidatos. Pero vos me preguntabas algo sobre los comisionados. Yo le quiero pedir a los comisionados, sobre todo del departamento Guasayán y del departamento Choya, que terminen con esas viejas prácticas, independientemente del origen que tengan, si vengan de la rama del radicalismo, vengan de la rama del PRO o hayan sido independientes, pero están dentro del oficialismo provincial. No puede ser que aprieten y amenacen a aquellas personas que van a fiscalizar para Juntos por el Cambio y en particular para la Fuerza del Cambio en las elecciones del 13 de agosto. Tenemos que perder esas viejas prácticas, esas viejas mañas que podían ser utilizadas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, digna de las épocas en las cuales nos gobernaron los Ibarra, los Taboada, pero no las podemos seguir manteniendo. Todos decían que durante el gobierno de Juárez se vivieron las peores prácticas. Y al final, hoy, cuando vemos estas prácticas arraigadas en el siglo XXI, nos damos cuenta que en definitiva el propio Juárez queda como un bebé de pecho. Y esto no puede seguir sucediendo. Y no lo podemos normalizar. No puede ser que los amenacen, que los van a correr a los que son empleados, les van a correr los parientes, porque hay órdenes del gobernador y de quienes están en el gobierno provincial de que no quieren ningún voto de la oposición y menos de Patricia Bullrich. Bueno, nosotros les aviso que vamos a trabajar para que haya voto en cada una de las mesas de la provincia de Santiago del Estero. Vamos a fiscalizar. Hoy en día estamos cubriendo aproximadamente el 95% de las mesas de las 474 mesas que hay en la provincia. Y vamos a tratar de llegar al 100% porque es nuestra obligación. Es lo que nos pide Patricia, es lo que nos pide Luis Petri, y nosotros tenemos el compromiso, independientemente de que nos hayan dejado afuera de esta contienda, lo hacemos por nuestros ideales, por nuestros valores. Porque al igual que Patricia y Luis, estamos convencidos de que hay que tener coraje, hay que tener valor, hay que volver a aquellos valores que nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos. Y estamos convencidos de que el trabajo como fuente de manutención de cada uno de los santiagueños debe ser aquello que nos lleve en el camino. Debe ser lo prioritario. Y el trabajo te independiza, el trabajo te hace libre, el trabajo te permite llevarle la comida todos los días a tus hijos, a tu casa, y que luego tus hijos imiten y perfeccionen el camino. Y desgraciadamente no es lo que está sucediendo en la provincia. Entonces, estas cuestiones nos hacen a nosotros unos convencidos de que la personalidad, el carácter, la fuerza, el coraje, los ovarios, como dicen vulgarmente, de Patricia Bullrich y de Luis Petri, son aquellos que nos van a llevar a recuperar la Argentina que todos queríamos. Una Argentina que vuelva a ser insertada en el mundo. Mira, el otro día estuvimos recorriendo el interior con Orlando Ontario, y la mayoría de la gente íbamos a comercios de diferentes tipos. Te hablo de una verdulería, una despensa, gente que vende zapatillas, gente que vendía ropa, y nos decían, doctores, nosotros no puede ser que nos levantemos, lo primero que tenemos que ver cuánto ha sido la suba del dólar al cierre para ver cuánto vamos a cobrar el precio de nuestros productos, porque si no, no tenemos para reponer. En cualquier país normal, un ministro de Economía con una inflación que supera el 100% debería irse a la casa a volver a aprender de economía, a volver a aprender de coherencia, de sentido común. Sin embargo, lo nominan como candidato a presidente. Realmente asusta porque es
es una falta de respeto al bolsillo, al cerebro y al estómago de todos los santiagueños, que no llegan al 10, que no llegan al 15. No podemos olvidar que lo que cobra hoy la administración pública, provincial, municipal, en la provincia de Santiago del Estero es la más baja del país. Ustedes que viven en Frías, todos aquellos que viven en el límite, la gente que vive en Tapso, en Lavalle, en San Pedro Guasallán, que tienen constantemente trato con los catamarqueños, saben que el maestro, el policía, el empleado público cobra menos de la mitad de lo que cobran cruzando la frontera, cruzando el límite. Y por eso tenemos un éxodo constante de santiagueños tratando de irse a trabajar a otras provincias, porque lo que les paga el gobierno de la provincia es totalmente miserable, es indigno, no les alcanza para vivir. Lo decía el otro día y lo repito, me encanta añoranzas. La verdad es que, como dices, es un tema que refleja una realidad santiagueña, pero no puede ser nuestro himno, porque añoranzas habla del desarraigo, del deseo de volver a un lugar. Y es un tema de hace ¿cuántos años tendrá? ¿40 años? 50 años. En 50 años no hemos podido cambiar la realidad de Santiago del Estero y tenemos más santiagueños y descendientes de santiagueños viviendo fuera de nuestra provincia que dentro de la provincia. Hay que ir al cordón del Gran Buenos Aires, al cordón del Gran Rosario, a la mayoría de las villas, y encuentras que está plagado de santiagueños que se fueron de Santiago por falta de oportunidades y se siguen yendo. Y los más jóvenes se van al extranjero a trabajar de lo que sea. Eso no puede suceder. Cuando vos escuchas un gobierno de la provincia de que te habla de que han cambiado la realidad de Santiago, vos dices, ¿de qué realidad me hablan? De la realidad de algunos. Mirá, incluso dentro de la lista que compite con nosotros habla del cambio de sus vidas. Nosotros queremos el cambio de la vida de todos, no de las nuestras. Queremos el cambio para una sociedad que sea más justa, para aquellas personas que tienen menos oportunidades. Y cuando vos te vas alejando de la capital de Santiago del Estero, te vas alejando de la ciudad de La Banda, en el caso de ustedes te vas alejando de Frías, cuando vas tomando distancia del kilometraje de las más grandes urbes de la provincia, te encuentras que hay menos oportunidades. Te encuentras que el 50% de los santiagueños no tiene agua potable, que el 80% no tiene cloacas, y que los comisionados y los intendentes siguen jugando con el agua potable como si fuera un toma y daca, cuando es su obligación. Bueno, nosotros, y Patricia lo sabe, Luis ha estado la semana pasada visitando Santiago y ha escuchado de la propia boca, no de los dirigentes, no de quienes ansiábamos estar en la Cámara de Diputados siendo la voz, sino del propio pueblo, cuando han hecho recorridas. Y la gente es lo que le pide, la gente habla de la inflación, habla de la inseguridad, habla de la falta de oportunidades, de los problemas en materia educativa, del desastre en materia de salud, que seguramente lo debes haber ahondado con el doctor Ugales. Sí. Hablamos mucho de eso. Del desastre de cómo están las rutas provinciales, la cantidad de accidentes que tenemos todos los días, de muertes que se podrían evitar si vos tuvieras unas vías que fueran las adecuadas, las aptas. Recién se están haciendo los primeros kilómetros de autopista entre Santiago y Termas del Río Hondo y luego hacer Santiago y Tucumán. Esto fue parte del proyecto del Plan Belgrano, ideado durante el gobierno de Mauricio Macri y llevado en la planificación por el Ministerio, por el Plan Belgrano y por el Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich. Y las cosas hay que decirlas como son. Hasta que esto se inaugure, somos la única provincia que no tenía 1 kilómetro de autopista. Es muy triste ver cómo se le mueren los animales en el interior profundo cuando hay gente que todavía con dignidad vive de lo que produce y se le mueren por falta de agua, y los comisionados municipales o los intendentes les venden el agua potable, les venden el agua para sus animales en lugar de cumplir esa función esencial que es
con este camión tanque, con ese camión cisterna que tienen, llevarle agua para los que necesitan, que es parte de su obligación. Entonces, nosotros estamos comprometidos, estamos convencidos de que los cambios vienen de arriba, pero también vienen de abajo. Hoy se dirime la candidatura a presidente, vicepresidente de la Nación y los diputados provinciales. Desgraciadamente, por lo que te explicaron y recién te dije, no vamos a tener candidatos propios, pero vamos a trabajar para que Patricia Bullrich y Luis Petri sean los próximos gobernantes de la Argentina. En el cuarto oscuro está la boleta de Patricia y Luis. En el cuarto oscuro van a encontrar una boleta que los tiene a ellos dos. Es una sola categoría. En dos categorías, porque va a la categoría presidente conjuntamente con parlamentarios del Mercosur. Y le pueden adosar el diputado nacional y el parlamentario por Santiago del Estero que más les guste. Van a encontrar. O si quieren votar en blanco, O si solamente quieren votar, con el cuidado de que si agregan esa categoría no deben repetir la categoría presidente y parlamentario distrito nacional, porque en ese caso se anulan. Yo puedo votar, por decir, a los candidatos de la izquierda. Por supuesto, puedes. Y yo voto a Patricia. Por supuesto. Porque quiero que la izquierda, si ustedes ganan, también sea un control para con Por ustedes. supuesto, y hay gente que incluso puede estar convencida que necesita un cambio nacional y puede querer votar al oficialismo provincial, tiene su libertad. Hay gente que puede querer votar porque se sienta representado por Chávez Ruiz, que lleva una lista corta, por Norali Sosa, que también lleva una lista corta, o por quien le plazca, porque hay muchas listas. Se va a dar en esta situación, es la primera vez en la historia nacional que hay tantos candidatos a presidentes y tantos candidatos a diputados. Creo que son 22 o 23 los candidatos a presidente. Algo así. Es un número muy alto. Ahora tiene que pasar el paso. Tiene que pasar el 1,5. El 1,5, eso ya el lunes lo veremos. Y la única o una de las pocas con posibilidades ciertas internas es la de Juntos por el Cambio, a donde se dirime, y en esto quiero desmistificar esa idea de que nos estamos peleando. No estamos peleando. Seguramente vamos a trabajar todos juntos cuando pase la elección, pero hoy el ciudadano tiene la posibilidad, tiene la herramienta a través de las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de elegir qué candidato querría tener para las elecciones que van a ser definitivas, las de octubre. Justamente somos una de las pocas fuerzas que damos posibilidad cierta para que el elector diga: quiero un perfil como el de Patricia Bullrich o quiero un perfil como el de Horacio Rodríguez Larreta. Quiero un perfil ultra dialoguista y que le gusta hacer acuerdos con cualquiera, como es Rodríguez Larreta, o tengo un perfil de una persona que dice: con los corruptos no, con los sindicalistas ladrones no, con los narcos no, como es Patricia Bullrich, pero con los demás, una vez que hayamos constituido el Congreso y con todos aquellos que compartan los valores, que tengan honestidad, con aquellos que crean y trabajen para que la Argentina sea una potencia y pueda haber trabajo efectivo donde haya educación o donde haya salud, con esas personas nos vamos a sentar a dialogar porque tenemos un destino común, porque nuestros padres, nuestros pares y nuestros hijos viven en este país y queremos que sigan viviendo en este país. Porque es una estupidez de pronto negarle la posibilidad a otros sectores políticos que se quieran sumar y decir: queremos sumarnos, queremos tirar este proyecto, mejorar la vida. Yo la entrevisté a Miriam Bregman, es un cuadro político interesante, de la izquierda. Sí, tiene sus ideas que no condicen con lo que nosotros entendemos de materia económica. Respetuosa. Como Nicolás del Caño, y por ejemplo, vos me decís: vos sos peruca. Y vos sabés que hay muchas cosas de Grabois que son interesantes. Como hay cosas de Luis Petri y de Patricia. Entonces, la gente tiene un menú. En el caso de ustedes, no puede haber postre, plato de entrada y plato fuerte, porque no les dejamos la cocina. Ustedes tienen el plato fuerte, votarla a Patricia. Así es. Mirá, nosotros estamos convencidos sobre todo
quienes se atreven a hacer oposición en Santiago del Estero naturalmente tienen que sentirse representados por Patricia Bullrich, porque es una persona de ley, porque es una persona respetuosa, pero tiene la firmeza, el carácter que es necesaria para llevar al frente los cambios que necesita la Argentina. Aquí, hacer todos los cambios que necesitamos en todas las ramas necesitan de una persona que tenga el coraje y la valentía y que no claudique. Y ya lo demostró ya lo demostró cuando fue ministro de Seguridad, cuando le tiraron 14 toneladas de piedra y ella dijo no, hay que meter a todos presos, y desgraciadamente durante el gobierno de Mauricio Macri se decidió entregarle la seguridad a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que estaba en manos de Horacio Rodríguez Larreta, y lo único que se recibió fueron cantidad de policías de la ciudad que tuvieron que ser hospitalizados. Y terminamos retrocediendo, y terminamos no votando una ley que era necesaria y que hoy han pasado casi 7 años de aquella situación, y todos o la mayoría de los espacios políticos te dicen la necesidad de una nueva ley laboral que incluya a aquellos que trabajan en negro, que incluya a aquellos jóvenes que hoy hacen otro tipo de trabajo, porque la matriz laboral tal cual la conocimos desde hace 60 años es totalmente diferente. Ha cambiado todo, el mundo ha cambiado y nosotros seguimos atados a una idea que ha quedado totalmente desuso. Hay que replantearlo sin perder derechos, ¿no? Pero hay que modernizar determinadas situaciones. La mayoría de los jóvenes hoy no quieren ser empleados, son autodidactas. Hoy tienes una cantidad de pymes que han surgido a partir de aquellas personas que empezaron a emprender, y el emprendedorismo ha encontrado muchas soluciones para las necesidades de la comunidad y las necesidades de las personas mismas. Yo no veo bueno eso. Pero es totalmente, cada uno termina siendo artífice de su propio destino. Ya no es esa vieja concepción de alguien que entraba a trabajar en una empresa y trabajaba desde los 18 años hasta que se jubilaba. Muchos jóvenes van haciendo su camino y van variando, van rotando y van encontrando su camino en materia de educación, de trabajo, de formación constante, y es lo que debemos inculcarle. Perfecto. Tenemos que llevar la escuela bilingüe a cada uno de los rincones de la provincia. Pero ¿cómo vamos a hablar de escuelas bilingües si hay muchas escuelas que todavía no tienen agua potable? Si los maestros en Santiago del Estero cobran sueldos miserables. Claro. ¿Qué motivación puedo tener? Están debajo de la línea de la pobreza. Durante el gobierno de Mauricio, y por un compromiso de Esteban Bullrich, el gobierno nacional le empezó a dar al gobierno de la provincia la diferencia para que esos maestros dejaran de estar bajo la línea de la pobreza y les levantaron. Y el compromiso del gobierno provincial era ir levantando el salario. Lo ha hecho, pero no en la medida de su compromiso y no en la medida de la inflación desmedida que, vamos a decir, tiene un responsable, que es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, que hoy creo que ha cumplido un año en el ministerio, hace poco tiempo, la semana pasada había cumplido un año, pero está dentro de este gobierno desde el día 1, porque él estuvo en la Cámara de Diputados, él era el presidente de la Cámara de Diputados. Y lo escuchábamos ayer o anteayer decir: vayan a tocar la puerta y pídanle perdón a la gente y díganle que los errores que hemos cometido no los vamos a repetir. Realmente hay que tener cara de piedra, hay que ser un sinvergüenza, porque la gente hoy no tiene para comer, la gente no tiene para vivir, el dólar está disparado. Yo recuerdo, perdió las PASO Mauricio Macri en el 2019 y el dólar que estaba a 30 y pico, 40, tuvo una suba y llega a 60 pesos. Sí. Estaba en 42 y se fue a 65. Y quienes hoy son gobierno nacional hablaban del fin del mundo, era el apocalipsis. El dólar está a 570 pesos. Y a mí me agarra $5. A la mayoría nos agarra $100, a la mayoría nos agarra en una situación de compromiso financiero.
esa gente que de pronto siempre con un poquito de polenta, fideo, un mate cocido, harina medio cero para hacer una tortilla medio cruda. Entonces uno piensa y dice, pucha, ¿qué podemos hacer? Porque repartamos bien. ¿Sabes qué tiene que hacer esa gente? Y esto es dirigido a cada uno de los votantes. Es mentira que en el cuarto oscuro alguien les pueda estar viendo a quién votar. No se dejen hacer más No van a decir, reciban todo lo que quieran. Reciban todo lo que les den, porque ese bolsín, ese dinero que les dan, no ha salido del bolsillo de los dirigentes políticos, no ha salido del bolsillo de los comisionados, de los intendentes, de los diputados, de los concejales, de los ministros o del gobernador. Todo ese dinero que se vuelca en esos bienes que les dan a ustedes provienen de los impuestos que ustedes mismos han pagado o de esos billetes que han ido generando y que generan la inflación. Reciban todo, pero vayan al cuarto oscuro. Seguro que no lo ve nadie. Vayan al cuarto oscuro y voten con responsabilidad. Voten con el estómago, voten con el cerebro y voten pensando en su futuro, pensando en el futuro de ustedes y de sus hijos. Quiero un paréntesis para evitar, después vemos la nota. Un amigo lo llamaron 15 veces de encuestadora y ya estaba, tenía un escudo de barro, ¿viste? Y le digo, pero al final vos tenés números desconocidos. Puede ser un cliente. No, y él, ¿usted qué piensa? Massa, Grabois, qué sé yo, no sé a quién va a votar. Y si me calenté y le dije al ratón Mickey, la puta que te parió, no va a votar al ratón Mickey. Entonces le dije, pero andá al cuarto oscuro y votar. Sea quien sea que crean que representa sus ideas, que representa sus valores, o que crean que debe conducir los destinos de una Argentina que les otorgue un mejor futuro, el 13 de agosto hay que ir al cuarto oscuro y expresarse. Porque después nos quejamos de que lo podemos opinar, pero si no... Mucha gente te dice, no, los candidatos no me representan. Menos mal que no fui porque yo no tengo nada que ver. Alguien dentro de ese cuarto oscuro los debe representar. Y si no, tienen el voto en blanco, pero no dejen de expresar su voto, porque el voto en blanco también es una expresión de enojo, de bronca, de resignación, y también debe llegar a los políticos para que entiendan por qué esa sociedad no se siente representada por ninguno de ellos. Pero votemos con responsabilidad, tampoco votemos a locos que quieran destruir el orden. Porque si hay algo que tenemos que instaurar y por lo cual tenemos que trabajar es por el orden. Mirá, hace muchos años, me acuerdo cuando era chico y fui por primera vez a Brasil, los brasileños nos miraban a nosotros como norte. Cuando se formó el Mercosur en la década del 90, Brasil seguía viéndonos como la gran matriz productiva. Y hoy en día Brasil nos ha sacado mucha diferencia. Recuerden lo que dice la bandera de Brasil: orden y progreso. Son dos cuestiones elementales que la vieja generación del 80, nuestros viejos patriotas, San Martín, Sarmiento, Belgrano, todos ellos entendieron que por el camino de la educación, por el camino de la generación de trabajo, por el camino del respeto de la ley y por el camino del respeto del orden público y de la seguridad jurídica, este país podía progresar, y lo llevaron a un lugar muy alto. Y a partir de un momento empezamos a caer. Entonces nosotros como sociedad nos tendríamos que preguntar si no somos parte responsables de esa suerte de fracaso, porque es no un fracaso solamente de la clase política, de la clase sindical, de la clase empresaria y hasta del ciudadano común, porque muchos dejaron de preocuparse y dijeron, no, la política es sucia, la política no es para mí. Y dejaron lugar justamente para los que sí utilizaron la política para su propio beneficio. Entonces, también hay que invitar a la sociedad a participar. Mira, en mi caso, en el caso del doctor Orlando Indal, si bien era
un fanático del radicalismo, una persona que había militado, pero no había sido candidato. Yo empecé tardísimo. Candidato nuevo. Exacto, yo empecé tardísimo la política. Yo en el año 2013 aproximadamente quiero meterme en política y venía de la faz privada y de la faz profesional, que yo soy abogado. El doctor Undala es lo mismo, como médico y en sus emprendimientos privados, porque entendimos de que tenemos que devolverle algo a nuestra sociedad. Y los santiagueños, independientemente de su capacitación, de haber triunfado o no triunfado en las actividades privadas, todos pueden darle algo a la política siempre y cuando estén convencidos de los valores con los cuales los educaron. Si esos valores son los acordes y si se sienten con la capacidad suficiente y entienden que el bien común, el bien público es primordial, bienvenidos a la política, y desde Juntos por el Cambio los vamos a estar esperando para que se sumen, sea con nosotros o con nosotros, en espacios políticos, para generar el debate, porque el debate enriquece. Yo quiero cerrar la nota, esto queda grabado, y nadie se resiste a un archivo. Nadie se resiste. Por ahí viene un amigo y me dice, no, yo no voto más. Vótalo. No, yo la verdad voto en blanco, voté en blanco. No, mira, yo lo único que quiero saber es, la gente de Patricia no tiene candidato. Y Patricia gana y es presidente. Entonces, comprometelo a Rodrigo o a cualquiera de los otros dirigentes. Es decir, si gana Patricia y no hay representante de Patricia Bullrich en la provincia, allá en la Cámara, ustedes van a ser intermediarios del gobierno nacional para que Rías, por ejemplo, logre transitar un montón de cuestiones como planes nacionales, proyectos de natación que habilitan lo deportivo, en lo cultural, en lo educativo, en salud. Entonces, sí, no tenemos candidatos a diputados nacionales que planteen, ustedes se comprometen, sí, yo no voy a ser diputado nacional, pero Ríos me va a tener. Mira, ese compromiso lo tuvieron y lo cumplimos desde nuestra parte durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora más que nunca lo vamos a cumplir, porque estamos convencidos que Patricia no va a cometer muchos de los errores que se cometieron durante el gobierno de Mauricio, de confiar en determinados gobernadores o en determinados dirigentes de la oposición que terminaron siendo unos chantas y que vinieron a decirle, no, Mauricio, te vamos a acompañar votando determinadas cosas porque estamos convencidos de este cambio, para que los últimos 2 años lo defenestraron a Mauricio. Nosotros no somos caraduras como Massa, que fue acompañando a Mauricio Macri a Doha como parte de una de las primeras comitivas del gobierno. Fue acompañándolo a Davos, a Suiza, para luego hablar infinidad de cosas en contra de Mauricio Macri. Y como tenemos experiencia, y como uno de la experiencia y de los errores aprende, sabemos de que estos errores no vamos a repetir. Por eso la dureza de Patricia de decir, no vamos a arreglar con determinados dirigentes, clase política o sindical que son los chantas de siempre. Pero nosotros de nuestro lugar, el compromiso lo tiene Saldo y lo tiene toda la sociedad de Choya, de Guasallán y de la provincia entera de Santiago del Estero, y sobre todo de la ciudad de Rías, de que vamos a trabajar para recuperar los lugares que no debieron perder y que no debimos perder como provincia, como madre de ciudades, y ustedes en el lugar de sitial que supieron tener. Nadie puede olvidar que en su momento en Frías estuvo Loma Negra, y por determinados errores u horrores de gobiernos provinciales, Loma Negra se fue del otro lado. Y esas cosas no pueden seguir sucediendo, y nosotros vamos a trabajar para que no sucedan. Y vamos a trabajar para que en el deporte, en la educación, en la cultura, en la infraestructura, en salud, todos aquellos planes nacionales bajen y sean epicentro en Frías, en Choya, en Villa La Punta, Estación La Punta, en Tapso, Lavalle, San Pedro de Guasallán, Villa Guasallán. Mirando,
2 veces figura como hecha la ruta que une San Pedro de Guasallán y Villa Guasallán. ¿Así? 2 veces figura hecha. Yo te invito a que vayas a recorrer esos 30, 35 kilómetros de camino destruido de tierra. Y mucha gente de Villa Guasallán que debe hacer un trámite, debe dar toda la vuelta, debe hacerlo por Santa Catalina, cruzar a la valle y hacer el camino hasta llegar a San Pedro de Guasallán. Son más de 100 kilómetros para realizar un trámite en el ANSES o un trámite en el PAMI o ir a un banco. Eso no es lógico. Y hace muy poco tiempo terminaron metiendo presos a un grupo de gente que durante el tiempo que se realizaba el GP quiso cortar la ruta provincial que une las termas del Río Hondo con Villa La Punta y con la zona de Guasallán. Las metieron presas por reclamar por la ruta, por salud, por educación y por agua potable. Eso no puede seguir sucediendo. Si bien tenemos que respetar el derecho a todas las personas a expresarse, por supuesto, sin interferir la libre circulación de los argentinos y de los santiagueños, pero tampoco podemos llegar a meterlos presos cuando estaban reclamando algo que les corresponde por derecho. Y ha habido olvidos de muchos gobiernos y ha habido también delitos de parte de aquellas personas que no realizaron esas rutas y hoy siguen teniendo una situación de olvido, de miseria y de desesperación que parece no es ni sentida ni vivida por los propios comisionados, los propios intendentes, los diputados que representan esos departamentos, ni menos aún por los ministros y toda la plana del gobierno de la provincia. Nosotros vamos a trabajar para llevar este y muchísimos reclamos que hemos encontrado a lo largo y a lo ancho de la provincia al gobierno nacional y para reclamar obras efectivas que solucionen esas problemáticas. El compromiso lo tienen de parte de todo el equipo de Patricia, de todo el equipo de la Fuerza del Cambio en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, Rodrigo querido, gracias por tu tiempo, por tus palabras. Te deseo suerte, que a través tuyo a todo el equipo, a Orlando, a Marcelo, a toda la gente de acá que nos recibió también. Y después de 13 volvemos a charlar. Así es, Aldo. Bueno, quiero cerrar agradeciéndote por el espacio, mandándoles un saludo muy cordial. Miren, yo llevo mi corazón choyano, porque mi familia es originaria por el lado de mi madre. Mi mamá es Martilotti Gómez, somos de Villa La Punta, un lugar que me vio vivir quizás los mejores años de mi niñez, yendo cada vacación a estar casi 3 meses en Villa La Punta. Tengo muchísimos amigos, sigue una casa que tiene más de 100 años, que es la casa familiar, a donde solemos ir todavía, y uno tiene un cariño especial. Me acuerdo de chico haber ido a Choya y ver cómo las caleras trabajaban a destajo, cómo el tren llegaba y llegaba a retirar la cal y también la gente podía viajar. Eso es lo que tenemos que recuperar. Se inició en su momento a través del Plan Belgrano, recuperando muchas vías férreas durante el gobierno de Macri, y vamos a terminar y completar este camino durante el gobierno de Patricia Bullrich, porque hay que recuperar todos aquellos pueblos y aquellas ciudades donde había trabajo efectivo, a donde los jóvenes no se iban, pero porque encontraban trabajo y no dependían del intendente, del comisionado o de la política, sino dependían de sus manos, de su cabeza, de sus ganas y de madrugar y buscar en el trabajo efectivo cumplir con sus metas y las de toda su familia. Perfecto. Ese es nuestro anhelo. Ok, mucha suerte.